Ya estamos al aire, yo creo que ya estamos ahí. Buenas noches, quiero darle las gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Renace. Estamos muy contentas, muy contentos de poder empezar este nuevo día con ustedes. Esta oportunidad de salir, de poder expresarnos, de tener la libertad que tenemos para poder decir lo que sentimos, de poder llevarles un poco de conocimiento, un poco de cariño a través de la pantalla, a través de esta oportunidad, es una bendición para mí en lo personal. El poder acercarles testimonios tan impactantes como el que vamos a conocer ahora, es de verdad un lujo y una bendición tener a nuestra invitada de hoy. Estoy muy contenta de tenerla aquí. Ella es Carmen María Montiel. Ella es una mujer superviviente de violencia de género. En primer lugar, es una mujer con propósito, una mujer que vivió muchas situaciones difíciles, pero de todas ellas Dios la sacó en victoria y sigue en este proceso de seguir conquistando nuevas batallas y cosas nuevas. Estoy muy orgullosa de tenerla aquí porque es un ejemplo para muchas mujeres que se han atrevido a romper el silencio. Ella además es ex Miss Venezuela, pues es una mujer muy hermosa y con muchas cosas que decirle, que decirnos a todas nosotras en esta oportunidad. Y estoy muy contenta de presentárselas. Carmen María, bienvenida. Bienvenida a Ah, Renace, a Perú. gracias, Laura, de verdad, un millón de gracias por tenerme contigo. Para mí, una manera de llegar a Perú, un país que quiero tanto, un país que visité mucho, además en una época muy delicada, del 84 al 86, pero que llegué a conocer mucho y a agarrarle mucho cariño a su gente, porque en épocas me tocó hasta estar un mes completo en Perú. Wow. Prácticamente viviendo allá. A nosotras nos mandaban primero al Miss Sudamérica antes de ir al Miss Universo. Tuve la oportunidad de ganarlo y gracias a ellos logré viajar tanto por el Perú. Así que un saludo a todos los peruanos, pero además sé que hay de México, de muchas partes de este Efectivamente. continente y del mundo de habla hispana. Es un placer para mí poder contactarme pues con todas. Realmente, de verdad es una bendición. Muchísimas gracias por este tiempo. De hecho, sí, efectivamente, nos ven en México. Tenemos muchas amigas que nos están viendo en México justo ahora y que se están conectando, que ya se están conectando a través de la página de Renace, pero también estamos transmitiéndolo también a través de la red de Mujeres Anabella y también de la Fundación Anabella México, y estamos muy contentas porque además vamos a tener la bendición de conocer un poco sobre ella, sobre su vida, sobre un libro que ella está promocionando ahora. Es un libro autobiográfico de todo este proceso que ella ha vivido. Y estamos muy contentas porque además el 14, este viernes, vamos a tener un conversatorio con ella y con las mujeres de nuestra fundación Ana Bella México. Vamos a estar con nuestras amigas Laura, Ana, Ángeles. Vamos a estar con ellas también en este conversatorio. Vamos a poder aprender un poco más de esto, ¿no? Entonces estoy muy contenta de tenerte. De verdad, Carmen María, eres una mujer que nos ha enseñado que se puede. Y yo me quiero concentrar en esa bendición de poder decirle al mundo que se puede salir de la violencia. Que si bien es cierto, es un proceso difícil, es un proceso que cuando uno lo interioriza y tiene la convicción en su corazón, lo puede lograr. Yo quiero que tú en este tiempo, en esta hora que tenemos de transmisión, nos puedas contar cómo fue ese momento en el que tú tomaste la decisión de salir de la violencia. Mira, yo siempre, primero quiero aclararle a la gente que una vida en violencia doméstica, por supuesto, no es. La gente dice, ah, vivía en violencia doméstica, pero qué tonta. No te traen a palos, ni a golpes, ni a insultos las 24 horas del día. No, porque si Exacto. no, ¿cómo pudieras sobrevivir? Además, el arte de estos personajes es siempre yo digo, como todo empieza por acá, la parte psicológica y emocional, y entonces es decirte algo desagradable y después subirte por las nubes, y como digo yo, hay momentos buenos,
y los momentos buenos eran buenísimos. Y es una cuestión que va en progreso, cada vez empeorando. Y finalmente yo diría que los peores años fueron los 5 últimos años de mi matrimonio, y los peores fueron los 2 últimos años de mi matrimonio. Y claro, yo en los 2 últimos años, los peores fueron los 2 últimos años, porque es cuando yo decido salir de la circunstancia que yo me Ujú. quiero divorciar. Por supuesto, se lo digo porque yo pensaba que todavía podía haber una separación civilizada, pero esto no existe con estos personajes, y yo siempre lo digo que el momento más peligroso en una relación de esta en la vida de una mujer es el momento que la mujer decide salir. Es aquí donde la situación empeora, es aquí donde corren riesgo de perder sus vidas, es aquí donde, como siempre lo digo, 75% de las mujeres en las cárceles son víctimas de violencia doméstica, y por supuesto fueron los peores años donde él me atrapó en una situación, una cantidad de mentiras donde quería, bueno, entre otras cosas, para que nadie se enterara, quitarme la credibilidad, deshacerse de mí, porque además son unas personas muy interesadas con el dinero, de manera tal que él no tuviera pues que dividir lo que teníamos. Entonces, esos fueron mis 2 peores años, pero cuando leen el libro que hablo del tema del avión, de lo que él inventó en el avión y cómo lo manipuló, fue cuando ya finalmente para mí yo entendí en misa, eso pasó de un miércoles para jueves, ese domingo fue a Ujú. misa, que el cura estaba hablando de que Dios nos manda mensajes y llega, nos manda señales, y llega el momento pues que ya no te las mandas y que tienes que saberlas entender. Y cuando el cura dice esto puede pasar en un mal trabajo, y en un mal matrimonio. Cuando él dijo eso, pues imagínate como católica que vayas a misa y el cura te diga, pues te está como diciendo que hay malos matrimonios de los cuales hay que salir. Ujú. Yo entendí esto último que me acaba de pasar, a lo mejor es mi último mensaje de Dios, así que mejor tengo que salir de acá. Qué Entonces yo me fuerte. encaucé, y logré de ahí como en mes y medio que la corte pues le ordenara a él salir de la casa. Wow. O sea, eh, bueno, definitivamente fue entonces un proceso complicado. De hecho, siempre Mu- cuando las mujeres decimos que nos queremos ir es cuando la cosa se complica más, ¿no? A mí Siempre. también, yo también lo viví y fue un momento en donde pues encontré todas las puertas cerradas, ¿no? De pronto todo comienza a complicarse más, el trato se agudiza más, el maltrato y las palabras, las maldiciones van y vienen. Pero hay algo que me llama mucho, mucho la atención, y es esto de lo que Dios te mostró a ti, te habló de esta manera, ¿no? Porque te digo una cosa, yo como cristiana, también no lo viví yo de manera personal, pero lo vivo a través de muchas mujeres que nos piden ayuda y que piensan de que van a ser condenadas, que no les va a ir bien si se separan, si se divorcian, si buscan ayuda porque piensan que van a ser discriminadas o van a ser juzgadas, ¿no? Y qué importante que cuentes ese punto, ¿no? Muy importante que las mujeres entiendan de que Dios no las quiere ver en esta situación de violencia, ¿no? Y esto no es de cristianos, es de todas las personas que tengan una relación con Dios, ¿no? Entonces es importante este punto y gracias por compartirlo, porque la gente se desconecta mucho de esto, ¿no? Y piensan de que no, y perpetúan el maltrato, además agregándole otro maltrato más, que es el maltrato espiritual, ¿no? Creen que van a ser, eh, que van a ser pues juzgadas. Me ha tocado trabajar mucho con este tipo de personas Es que como y cristiana, como católica, uno pues cree en la unión matrimonial como el núcleo familiar, y sobre todo como católica está el estigma pues que la iglesia no quiere que te divorcies. exacto. El mismo abusador, cuando sabe que eres cristiana, que eres creyente, que eres católica,
practicante pues usa también esa arma, como diciendo, ajá, y te vas a divorciar, ¿y qué vas a hacer? Una mujer divorciada ante el mundo, ¿y qué vas a hacer? Tu iglesia no te lo permite. Ellos usan todo lo que pueden pues para manipularte, pero fíjate que de hecho el abuso doméstico es una causa inclusive para la anulación de los matrimonios eclesiásticos. O sea, que la iglesia lo toma en cuenta. Y para mí fue muy importante ese día, yo siempre digo que ese día Dios solo me estaba hablando a mí, así lo sentí yo. Ese día yo fui a la iglesia para que Dios me diera ese mensaje porque yo después de ese último incidente del avión, yo estaba totalmente atrapada, sabía que no tenía para dónde ir y no sabía pues ya qué hacer. Y cuando sentí que Dios me estaba dando ese mensaje y ese apoyo, ahí me vino toda la fuerza. Y fue cuando yo siempre digo, entendí que mis hijos Ujú. sin madre no tenían futuro y yo Exacto. siempre digo que yo me quedé, yo traté de arreglar la situación por mis hijos, hasta que me di cuenta que por mis hijos tenía que salir de la situación. De hecho, esa es una frase para un tema enorme, porque definitivamente es tan importante entenderlo y concientizarlo, ¿no? O sea, interiorizarlo fuerte, porque, pues sí, muchas mujeres nos quedamos con el agresor justamente por eso, ¿no? Por los hijos y decimos, bueno, vamos a esperar que sean más grandes, ¿no? Que lo entiendan, que de pronto sean mayores de edad para que se vayan de casa y tomen sus decisiones, pero inconscientemente, porque nadie quiere hacerle daño a los hijos, inconscientemente los estamos maltratando también al permitir esto, ¿no? Entonces, es tremendo porque les estamos enseñando una normalidad anormal, ¿no? Totalmente desfasada, ¿no? Y de verdad Y eso que, fue lo que yo dije, y además que le estoy enseñando a mis hijos y a mis hijas. Entonces, por lo menos ellos saben pues que la situación llegó el momento donde yo decidí que no era aceptable y ellos saben ujú, pues que no es aceptable y que no es normal y que era una situación tóxica y que el comportamiento de él no era aceptable para nada. Sobre exacto. todo que él, su comportamiento pues lo ha continuado eh, con dos casos más después de mí. Entonces, Wow. es una confirmación porque yo siempre digo que uno como víctima, con todo el abuso que te hacen sentir tan culpable, te quedas con la duda, ¿no? De verdad, habré sido yo, de verdad. Además, entonces, claro, cuando te separas, tú eres la que estás acabando con la familia, yo no soy yo porque yo no me quería divorciar, eres tú. Y cuando pues comprobé y me enteré pues que han habido dos casos más, eh, no, le da a uno un poco de paz de saber que gracias a Dios, pues porque está confirmado que pues que él, esa es su actuación y él no va a cambiar. Él en todas las relaciones que entre va a seguir actuando exactamente de la misma manera. Sí, y es tremendo entenderlo y bueno, hay muchas cosas que se juegan cuando hay maltrato, ¿no? También la violencia psicológica y más si sufres de dependencia emocional. Pero yo he estado leyendo un poco sobre tu historia y veo que este tipo de agresor, para mí, era una persona con un trastorno de la personalidad narcisista muy fuerte, ¿no? Era una persona que de verdad tejió toda una telaraña para desacreditarte y no cualquier cosa, ¿no? Quería incluso meterte presa, todo un tema muy, muy fuerte, ¿no? O sea, no fue Sí. algo doméstico solamente que quedó ahí dentro de casa debido a tu trabajo público, me imagino, aprovechando eso, ¿no? Bueno, mira, él me quería desacreditar, él quería, por supuesto, también aprovechaba la parte de mi figura pública para abusar más y me decía que vas a salir a decir a la gente que eres una mujer abusada, que van a decir que eres Bueno, una tonta, van a decir, y por supuesto, yo en el momento que todo esto pasa, cuando yo finalmente me separo, estamos hablando del año 2013, pues todavía no existía una especialidad en cuanto a este problema. Hoy en ujú, día existe, hay varios médicos que hablan del tema, hablan de lo que es el narcisista perverso, hablan de exacto. lo que es el psicópata funcional y es precisamente quiénes son estos personajes que hacen este tipo de cosas.
yo sigo y escucho mucho al doctor Iñaki Piñuel, que es Sí, español, total. y él te habla mucho de contacto cero, de que es la única manera, pues, de poner distancia con estas personas. Con estas personas no puedes tener ningún tipo de comunicación porque, como dicen, tú le das la punta del dedito y se agarran el brazo, ¿no? Y fíjate que él a las otras dos mujeres las ha metido presas. A una 2 veces y a la otra la metió presa en diciembre pasado. Me O sea, él muero. tiene como un modus operandi, pues que lo repite. Ujú. Eh, como digo, yo siempre digo bueno, o sea, es como, eso es lo que él hace. Él te maltrata psicológicamente, emocionalmente, para disminuirte, para quitarte la autoestima, y después entonces, no sé qué tipo de placer le puede dar, pues metiendo a las mujeres presas. Entonces nunca es suficiente. Por ejemplo, siempre digo que en mi caso, él usaba mis logros para atacarme, para disminuirme. Tú fuiste Miss Venezuela, tú lo que eres bonita, tú lo que hacías era mostrar tus nalgas, o sea, no hay diferencia entre tú y una P, porque las P muestran y tú también porque eras Miss Venezuela. Este, Increíble. eh, entonces, claro, eso me disminuía. Entonces, fíjate que lo que le hace a las mujeres, porque bueno, no todo se entera ahora, es que más bien a estas mujeres le dice, bueno, olvídate, tú no eres mi universo como mi esposa. Entonces, no haber, siempre va a conseguir la manera de disminuir a la mujer con la que esté y al final no sé en qué momento le entra el clic que las pone presas. Y lo he confirmado, pues sé que una, 2 veces y la última que fue en diciembre, otra persona con la que estaba la metió presa pues una vez. Pero es el mismo patrón, le pone medicamentos en las bebidas, las medica, las abusa emocional y psicológicamente, les pega, las sigue, le pone tap en los teléfonos, es toda, pues todo un patrón que yo digo que no era así cuando recién nos casamos, estaba muy joven, que yo digo que algo pasó, hubo un clic, no sé en qué momento él se convirtió en esa persona. Yo siempre digo sí, que tenía un carácter volátil, pero en el fondo cuando yo analizo digo, en el fondo sí, era un abusador en potencia porque tenía tú sabes, la explosión y después se quedaba tranquilo Exacto. por muchos años. Sí, sí, sí. Pero definitivamente los peores años fueron los 5 últimos, yo diría a partir del 2008 y los 2 últimos, pues los peores, sobre todo los 2 últimos porque yo dije ya, yo quiero salir de esta situación, no más. Qué fuerte. Definitivamente, fue todo un remesón en tu vida, ¿no? El poder ya asumir esa necesidad ya de salir de esta situación, de poder romper el silencio. ¿Cómo fue ese momento en el que te atreviste a denunciar? ¿No? Hay muchas mujeres que vemos esto como algo imposible, ¿no? Que no, que pues que nos cohíbe, que nos intimida. O sea, ¿cómo lo viviste tú ese momento? Mira, el problema más grave del abuso doméstico es, como tú lo dijiste, es el silencio. Y hay que saber romper el silencio porque hay mucha vergüenza. Porque a la primera a lo mejor lo perdonas porque te pide perdón, porque dice que fue un error, que más nunca lo va a hacer, pero cuando ya el ciclo se repite y se repite, que ya no encuentras salida, porque además el ciclo no Ujú. se ha repetido a cada ratico, sino que pasó y a los años se vuelve a repetir. La gente tiene que entender que esto es un proceso que no, y lo repito, cuando los momentos son felices, son extraordinariamente felices. Sí. Entonces es romper el silencio, es sacarte la vergüenza y además aceptar que eres víctima de violencia doméstica, porque esa es la parte más grave. Generalmente las víctimas de violencia doméstica no sabemos que somos víctimas de violencia doméstica. A la gente le cuesta Efectivamente. creer eso, pero es que no lo sabes tú, sobre todo cuando tú vienes, somos gentes educadas, profesionales, tú dices, no, esto no es lo que me está pasando. Entonces es darte cuenta que eres víctima de violencia doméstica, que cuando yo me di cuenta, además, estas personas son extraordinariamente manipulando a la gente, haciendo creer que son los maridos perfectos, las personas perfectas. Cuando la gente nos veía, pues decíamos que éramos la pareja perfecta, porque cuando estábamos, pues nos la llevamos muy bien. Claro, al final ya está.
se empezó a notar que la gente inclusive nos dejó, te digo, los 2 últimos años de invitar, porque ya la situación era muy álgida, Wow. porque ya en esos 2 últimos años, cuando yo me di cuenta, yo dije, a mí nadie me va a creer. Entonces yo me empecé a tomar fotos. Mm. Eh, y las empecé a guardar, se las mandaba a mi mejor amigo de infancia en Venezuela porque yo tenía que borrarlas de mi lado, que no me las pudieran Claro. descubrir. Y Wow. yo empecé también a grabar monólogos, porque él entraba en monólogos larguísimos, diciendo cosas que no tenían ningún tipo de sentido. Entonces yo decía, yo decía, si yo no grabo esto, a mí la gente no me va a creer que él dice esto. Porque además siendo un profesional de la medicina y todo, imagínate, o sea, hello, tiene licencia de médico, ve a pacientes y todo. Entonces yo empecé a grabar estos monólogos, que él entraba y a veces en una hora él hablaba solo y decía cualquier cantidad de barbaridades. Y lo mismo, entonces yo los grababa, pues se lo enviaba a mi mejor amigo y yo los borraba todo de mi lado hasta que finalmente pasa el evento, el último evento, y ya yo he visto un abogado en el 2012 y de hecho yo había introducido la demanda de divorcio en noviembre del 2012, pero yo tenía pánico de que él se enterara. Y entonces el abogado me decía, se lo vamos a decir. Y yo le decía, bueno, imagínate, le vas a presentar la demanda de divorcio y el señor sigue viviendo en la casa. Me va a ¿Cómo hago yo creer. para que el señor regrese a mi casa? Con una demanda de divorcio me va a matar. Entonces así pasaron los meses hasta que caducó, porque a los 6 meses, si no se servía, o sea, personalmente la demanda caducó. Y justo antes de que yo me montara en este avión donde ocurre este evento, me acuerdo que el abogado me había llamado y me dijo, mira, esto va a caducar, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, mira, justo me voy de viaje, cuando regrese hablamos. Cuando regrese hablamos es que pues pasa todo este evento que del mismo avión yo le empiezo a mandar textos a mi abogado y entonces ya cuando regreso empieza toda la polémica con los abogados, que sí que ya ponen la demanda, que no, que espera, hasta que finalmente, eso pasó a principios de junio, ya como el 19 de julio me propina la última paliza, eh, se lo llevan preso, yo en esa paliza llamé a mi abogado y lo tenía en el teléfono constantemente para que el abogado por lo menos fuera testigo oyendo de lo que estaba pasando, y él estuvo todo el tiempo, mi abogado en el teléfono, y pues se lo llevan y ahí es cuando, mientras él está preso, nosotros procedemos a restablecer la demanda y a pedirle pues al juez que debido a la circunstancia peligrosa por la que estaba pasando, pues que lo sacaran de la casa. Y es así como el juez ordena que deje el hogar y me dan a mí el hogar para mí y para mis hijos, y ahí arranca pues un largo proceso de divorcio con mucha manipulación de la justicia, con mucha manipulación de los jueces. La gente no entiende el nivel de corrupción que hay en los Estados Unidos. Sí lo hay. Hay mucha corrupción, hay mucha manipulación de la justicia. Las mujeres quedan desprotegidas, y mi divorcio fue muy largo. Empezó en el 2013, fuimos a juicio en el 2016, yo gané, gracias a Dios, en todos los cargos porque yo puse pues violencia doméstica, todo lo demás, crueldad, pero después me tomó 3 años más que me pagara lo que el juez me había otorgado. O sea, en total fueron más de 6 años En en una peleas. pelea, y todavía cuando terminó de pagar, todavía me metió otra demanda. Entonces ya, como digo, después que termina el juicio, fue, como digo yo, abuso judicial, porque pues no salía de corte, porque no me pagaba, porque me demandaba por cualquier cosa. Entonces la gente tiene que entender que el abuso es a todo nivel. Tú, Exacto. a todo nivel, porque hasta abuso que te mantengan en una demanda metido en una corte, eso es abuso judicial. Entonces, la gente tiene que entender que además lo otro es que tienes que buscar un círculo de apoyo de gente que te ayude, una persona de confianza que le puedas contar, mira, esto es lo que me está pasando, que pueda servirte de testigo, pero que además respete tu tiempo, porque cuando tú decides contarle a alguien, la persona te dice, pues ya te tienes que salir de eso, ¿cómo es posible? Y no, Y no es este, así. no es así de fácil, que respete tu tiempo, pero que esté ahí para ti, y que te prepares además financieramente, porque
digo, una vez que tomas este paso es cuando viene lo bueno. Y es muy triste que sea así. Yo siempre digo que las mujeres tienen que tener más protección. Lamentablemente no la tenemos. Lamentablemente es increíble que estemos en el siglo XXI y que las mujeres estén pasando por lo que estamos pasando con esta situación. Es una situación tipo de epidemia, es un problema de salubridad, es un problema que pasa a nivel mundial, que es causa de muerte en muchos países, primera causa de muerte en las mujeres, y el daño que produce a la familia, a los hijos. Qué tremendo. Escucharte es como, le iba a decir ahí a mis compañeras de la Fundación Abella México, Laura y Ana, ya tenemos que enrolar a Carmen María para la red de apoyo, para nuestro grupo de guerreras, porque realmente sabes muchísimo sobre el proceso y es, como dices tú, tan importante tener un grupo de apoyo. Algo que nosotros siempre recomendamos a las mujeres es que podamos pertenecer y buscar estos grupos y armar toda una estrategia, ¿no? Para poder salir. En muchos casos, en mi caso personal, tuve que armar toda una estrategia con un círculo de confianza para poder salir de la casa y toda una estrategia, literal fue una estrategia, porque tuve que inventar muchos pacientes porque también era profesional de la salud, entonces también tuve que inventarle pacientes para que estuviera todo el día fuera y luego pues salir, ¿no? Salir de la casa. Y es muy complicado, por eso es tan importante que cuando uno va a toma esa decisión y ya realmente se mueve por convicción, pues busque estrategias y no lo haga sola, no lo haga sola porque es muy peligroso. Hay que tener siempre un plan de acción, ¿no? Y entonces es importante que podamos tomar este ejemplo de Carmen María para poder actuar en el momento justo. Yo me imagino que el proceso todavía continúa. ¿Cómo es en la actualidad tu vida? Bueno, yo estoy en el proceso de reconstruir mi vida. Ujú. Yo siempre fui una mujer profesional trabajadora. Yo dejé de trabajar en mi profesión, en lo que fuera bueno para mí, para trabajar con él. Por supuesto, después del divorcio, pues me he tenido que reinventar. Ah, pues mis hijas, las niñas están grandes, graduadas de la universidad. La segunda va a entrar a estudiar, hacer derecho, leyes. El chiquito tiene 16 años, todavía está estudiando, pues muy Ah, es dedicada como, a mi vida de madre, a trabajar, dedicada a este proyecto de ayudar a otras mujeres, pues con mi libro. Soy pues una mujer de negocios, tengo una línea de productos del cabello, y lo que trato pues es, como ya te lo dije, contacto cero, y tratar de llevar mi vida hacia adelante de la mejor manera, con mi conciencia tranquila, así es. porque esa era la parte más importante. A uno lo hacen sentir tan culpable y lamentablemente, yo puedo decir que lo que le pasó a estas otras mujeres para mí fue como, más bien como el respiro de, o sea, si le pasó a otras mujeres con mucho menos tiempo de estar con él, sin estar casada, imagínate, es una confirmación, pues, que el problema es un problema de él, que ese es su modus operandi, es lo que él hace y bueno, Dios dirá en qué terminará eso. Por el momento a mí lo que me preocupa son mis hijos y yo, y salir adelante y llevar una vida en paz, y una vida sana y demostrarle a mis hijos que sí se puede y que no deben de aguantar Tremenda, nada tremenda de guerrera que nadie. tienen. Así Sí. es, tremendo ejemplo que tiene. Es una bendición el poder liderar, levantarnos para poder mostrarles a los chicos que se puede, que cuando uno toma una decisión con convicción, pues no hay nada que se te pueda poner frente. Y bueno, Carmen María como lo dijo, no solamente es una ex Miss, Miss Venezuela, sino tiene ella tiene un currículum impresionante. Yo quiero que nos cuentes, eres periodista también, ¿verdad?
Yo soy periodista, hoy en día soy empresaria, yo trabajé mi carrera en Venezuela, en Venevisión, aquí en Estados Unidos yo trabajé en Telemundo, yo sigo escribiendo, escribo muchos artículos, escribo en mi página web, carmenmaria.today, artículos, y después, bueno, en el proceso migratorio llegó el momento que no pude trabajar más en mi carrera y bueno, me dediqué a trabajar pues con mi ex. Y trabajé con él pues hasta el día que lo sacaron, que la corte le ordenó salir de la casa. Ujú. Y después, bueno, durante el proceso de divorcio, pues con todo, como digo yo, con todo lo que me había hecho, pues no podía trabajar. Tenía que solucionar todos los problemas legales que él me creó. Y ya hoy en día, una vez pues que terminó el divorcio, claro, él interfirió mucho con todo lo que yo trataba de hacer, es impresionante, eh, porque la gente tiene que entender y tiene que estar claro, por eso es que digo contacto cero, por eso creo en lo que dice Piñuel, porque estas personas sienten que son dueños de la víctima. Y hay dos cosas, Totalmente. una de las cosas por las que remeten tanto con la víctima es porque la víctima no los puede delatar. Lo peor que les puede pasar a ellos es que queden al descubierto. Eso es uno. Dos, que la víctima se les libere. Entonces ellos siempre sienten que pueden volver a seguir pues Ujú. dañándote. Siempre van a tratar, uno tiene que buscar su protección alrededor pues de uno y bueno, y lanzado proyectos con mi página web, soy muy activa políticamente, yo soy conservadora, fui candidata al Congreso de los Estados Unidos en el Wow. 2010, planeando a ver si lo hago de nuevo el año que viene. He trabajado mucho en caridad, en obras benéficas. De hecho, como Miss Venezuela, creé la Fundación Las Mises en Venezuela, se dedicó a ayudar a hospitales infantiles. Esa labor, siendo Miss Sudamérica, que viajé mucho por Perú y Ecuador, se llevó a Ecuador y a Perú. Aún sigue vigente en Perú. Yo fui la inauguración de la labor en Perú en el año 86, donde invitaron a todas las reinas desde la primerita hasta la última, y aún sigue vigente, aún sigue funcionando. Me han invitado que en lo que pase la pandemia y estemos que pueda ir, pues me van a invitar a algún evento. A lo largo de mi vida siempre he estado activa en caridad y también en ayudando a organizaciones que se dedican al arte. Mi hija mayor es artista plástica, Wow. y para mí siempre, de hecho, mañana con la oficina nos vamos a ayudar a una iglesia, vamos a pasar todo el día, todos los de nuestra oficina. Para mí es muy importante ayudar. Y hoy en día para mí es muy importante ayudar a las mujeres víctimas de violencia doméstica. Yo me pregunté en este proceso, como digo, yo tuve que reconectarme con Dios porque hasta me criticaban mi creencia en Dios y yo iba a misa cuando podía porque me lo criticaban. Yo me volví a reconectar con Dios y yo en esa época, además, imagínate, yo rezaba mucho de rodillas, buscando respuestas, pidiendo ayuda a Dios y yo siempre digo que en esos rezos yo encontraba, digo, Dios se comunicaba conmigo porque me venía a la cabeza y decía, Dios mío, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué me pasó yo, una mujer inteligente, profesional, trabajadora? Y entendí pues que yo iba a ser un vehículo para que la gente entendiera que le puede pasar a todo el mundo, que esto A no cualquiera. perdona clase social, que esto no perdona nivel educativo, que esto es un cáncer en nuestra sociedad hoy en día que tiene que ser erradicado y que a lo mejor yo puedo ser la mejor vía porque nadie se puede imaginar que una mujer como yo haya pasado por lo que pasó y al nivel que Exacto. llegó. Entonces, por eso este es mi compromiso. Por eso yo decidí escribir el libro, porque dije, ¿de qué manera más puedo llegarle a la gente? Y no solamente hablar de lo que ocurrió, sino hablar de mi vida, porque el otro problema es que la gente dice, bueno, seguro que te pasó porque de ahí vienes. No, para nada. Yo tenía un padre fabuloso, que fue un Exacto. caballero, que, que, que nos crió a todos con principios y con valores, que nosotros somos tres y tres varones, tres hembras, y mi papá fue súper consentidor de nosotras las hembras, y mi mamá fue pues la reina de la casa, y pues de ahí no vengo, todo lo contrario. Yo a veces yo digo que me pasó porque yo confiaba.
mucho en los hombres, porque para mí los hombres eran como mi papá, para mí los hombres eran el que me cuidaba, el que me protegía, el que me daba mi valor y mi lugar. Y yo no veía, nunca vi nada negativo en un hombre, no me lo podía imaginar. Tú sabes que a mí me pasó lo mismo, a mí me decían exactamente lo mismo, ¿no? Que de hecho eso tenía que haber venido de casa, ¿no? Porque normalmente se repiten patrones. Tú sabes de que cuando uno no rompe con estos Pero viene de patrones la viejos, casa de ellos, no, ex- no de la sí, nuestra. exacto. Y eso no me pasó. Yo no, nunca viví violencia. Yo también tuve un papá que era de esos papás que se arrodillaban ante mi mamá, ¿no? Para besarla, para abrazarla, para todo era su, ¿no? Yo tenía una frase muy divertida que siempre él decía, yo soy tu siervo, mi amor, le decía, ¿no? Yo, Bello. y nunca yo vi a mi papá tampoco lastimarnos. Nosotras o sea, nos abrazaba, nos besaba. Primero éramos nosotras, incluso antes que sus nietos, decían, no, primero son mis hijas. Después ya son mis nietos de segunda, porque primero nacieron ellos. En fin, todo ese rollo porque nunca yo no lo vi venir. Yo no lo vi venir porque como no lo viví, yo pensaba, y más en mi historia es que mis padres son pastores cristianos. Imagínate. Y mi padre ya falleció hace ya varios años, pero viví una familia muy bonita, muy hermosa, donde siempre vi amor, comprensión, respeto, consideración, ¿no? Entonces, de pronto apareces en un cuento todo oscuro, con telarañas y todo, entonces y si escuché mucho eso, ¿no? Seguramente lo viviste en tu casa o tu padre fue así, porque tiene que haber una razón. Claro que Y sí existen mujeres que no, repiten el patrón, se totalmente. casan con su padre, pero en mi caso lo que pasó fue que ellos son muy buenos mimicking, como dicen, copiando a otras personas. Y él supo lo importante que era mi padre para mí. Y Mm, él supo y él, que para mí, pues yo idealizaba a mi padre. Entonces él se convirtió de alguna manera, él copió mucho a mi padre, al punto que mis mismos hermanos me decían, bueno, mijita, pero tú te casaste con mi papá. Pero wow, una vez que mi papá murió, en el 99 progresivamente empezó el cambio. Él poco a poco dejó de ser ese Johnny que él había tratado de ser, porque el nombre de mi papá es Johnny, progresivamente, pero él sabía que pues mientras más él se pareciera, o sea, porque de verdad son unos psicópatas y ellos saben copiar a la gente, analizar totalmente, y decir, pues totalmente. así me voy a comportar. Entonces, pues lamentablemente, pues de los traumas que ellos vienen, lamentablemente, pues tú te puede pasar eso y puedes o rechazarlo totalmente o repetirlo totalmente, que es lo que pasa, pero también ellos buscan personas empáticas. Ujú. Ellos buscan, porque claro, la gente, uno perdona, uno se pone en los zapatos de la otra persona, entonces ellos necesitan buscar personas empáticas. Uno, tú me dices que tu ex también era médico, entonces generalmente ellos se sienten que son, este, pues una gran cosa, pero en realidad no lo son, en realidad tienen muchos complejos y son muy inseguros, entonces ellos buscan a Totalmente. alguien que tienen lo que ellos quisieran ser. Y ellos buscan, pues a esa persona empática, se alimentan de uno. Ujú. Es como, como vampiros. Ellos se Sí, se les alimentan dice así. sí, son como vampiros, ellos se alimentan de quitarte pues lo que tú eres, porque digo, bueno, una mujer como yo, exitosa, que había sido reina, periodista, que donde quiera me paraba, mira, yo después que yo dejé de trabajar en Telemundo y me dediqué a tener a mis hijos, a criarlos, y trabajando con él, pues llevaba una vida, como digo yo, muy gris, muy de ama de casa. Ujú. Y bueno, un día empecé a hacer obras de caridad en Houston y de obras de caridad me convertí en un personaje aquí en la ciudad de Houston. Entonces era que donde quiera que yo me metía, pues me convertía en un personaje. Pues a él no le gustaba. Él necesitaba que ese personaje estuviera ahí porque eso era lo que lo alimentaba a él. Claro. Y entonces es realmente porque yo muchas veces me pregunté y dije, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no agarró una tonta fácil de manipular así? Y me dijeron, es que eso no es divertido.
para ellos lo divertido es el reto. Déjame agarrar a esta, vas a ver que yo esta sí la sublevo. Eh, entonces, es toda una psicopatía difícil, complicada, no se curan porque además no lo aceptan, ellos nunca Nunca, van a jamás. aceptar Exacto. y se sientan a hacer terapia y le caen a meter al terapista. Entonces imagínate, si le mientes al terapista, ¿cómo puedes llegar a tener una cura? Entonces es una situación complicada, es una situación que cada día hay más, es impresionante, yo no sé qué es lo que está pasando, si es el agua o qué fue lo que pasó, pero se repite cada día más, que es un problema serio en la humanidad, que está cada vez más acabando con la familia. Yo me metí a estudiar, estoy estudiando un diplomado sobre violencia de género, violencia familiar y feminicidios. Y si, sin escarbar mucho, mira, el tema es la familia, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se tienen que arreglar y que están en ese nivel de familia, ¿no? Qué importante es que podamos asumir responsabilidades y buscar eh, sembrar lo mejor en nuestros hijos, ¿no? En este caso, esto, estos trastornos realmente para mujeres que no conocen, no saben, yo tengo unos pocos 4 años, casi 5 años de saber de todo esto. Para mí fue un mundo totalmente diferente. Uno siempre cree que bueno, que es agresivo, qué sé yo, porque no sabe mayor cosa, ¿no? Entonces, en la ignorancia que uno tiene, comienza de verdad a quedarse en situaciones tan horribles con gente que de verdad no tiene, eh, no tiene cura. Y eso es algo que hay que entender, ¿no? Que no tiene No, cura. exacto, que es un problema, o sea, cuando yo entendí lo que era un narcisista perverso, lo que es un psicópata funcional, porque generalmente la gente dice, bueno, los psicópatas están todos en las cárceles. No, pero ellos son funcionales. Hay psicópatas funcionales que funcionan bien en la sociedad y generalmente son exitosos. Y como dicen, no todos los narcisistas son Son psicópatas, psicópatas. pero todos los psicópatas sí son Sí, son narcisistas. narcisistas, totalmente. Entonces hay que entender, pues, porque claro, hay un narcisismo positivo, hay un narcisismo que te lleva a ser exitoso, o sea, Ujú. pero el problema es el narcisismo tóxico, como todo en la vida, ¿no? Entonces, por eso dicen, Exacto. no todos los narcisistas son psicópatas, pero sí todos los psicópatas son narcisistas. Entonces, entender la psicopatía eh, para entender lo que te estaba pasando, porque como tú dices, bueno, no, es que era violento, que tenía mal carácter, uno empieza porque no sabe. Y es como te digo, no había una especialización. Hoy en día que la hay, yo a medida que empecé a leer, a medida que empecé a seguir a todos estos doctores, sobre todo a Piñuel, y empecé a aprender y decir, Dios mío, esto es lo que estaba pasando, porque en el momento, mientras yo estaba buscando ayuda, pues nadie sabía lo que estaban tratando. Entonces, ¿quién podía tratarlo? Y Piñuel lo dice muy claro, esta gente no tiene ayuda, esta gente no tiene manera de curarse, porque además mienten todo el día, son unos mentirosos compulsivos. Exacto. Cuéntanos sobre ese libro, a ver si nos lo puedes enseñar. Mm. Ya está a la venta en Amazon. Quien Está a la tiene venta chance, en Amazon, se llama Identidad Robada, qué bueno, está en los dos idiomas, Identidad Robada y Stolen Identity. Lo pueden conseguir en Amazon, está en libro impreso, también está Oye, en libro electrónico. ok. Y pues ahí también por medio de mi página está el link para llegar a Amazon y comprarlo, que es germenmaria.today. Es un libro largo, porque como digo, yo hablo Sí. de lo que pasó, pero hablo de mi vida, porque es importante que vean que pues yo vengo de una familia con amor, unida, con una historia muy bonita, con una historia además de una Venezuela que nos robaron. O sea, este libro te habla de tantas cosas, ¿no? De esa Venezuela hermosa en la que yo Exacto. crecí, que era un país vibrante, que estaba en pleno progreso, donde todo Libre. era posible, libre y donde todo era posible. Eh,
y de ahí hablar de mi familia, hablar de mi padre, hablar de mi madre, pues de los principios que nos inculcaron. Y bueno, yo voy intercalando pues todos esos momentos bellos con los momentos feos y la degeneración pues de la relación y con fotos bonitas y fotos feas, ahí las puse. El libro tiene una parte donde hay un QR, porque claro, las fotos son en blanco y negro, porque para imprimir un libro con fotos a colores es excesivamente costoso, pero tiene un QR que te lleva a la página web. Cada libro tiene una página web Oh, ok. donde están las fotos a color, todas, o sea, las fotos de la historia Ujú. de mi vida hasta el peor momento. Pero yo diría, mira, los morados y los golpes se curan. Yo tengo cicatrices en mi cuerpo de lo que pasó en los últimos 2 años, Wow. pero el daño emocional, psicológico, ese es el más difícil de reponerse de él, no solamente para mí, sino para mis hijos. Y yo siempre digo que por ahí empieza, porque nadie viene en sana paz a darte un golpe. Ellos te vienen a dar el golpe cuando se sienten seguros que ya te han disminuido a ese punto que saben que pues que ya estás atrapada en la Sí, situación. totalmente. Carmen María, de verdad que este tiempo ha sido sumamente nutritivo, sumamente bueno. De verdad, muchas gracias por esto. Yo antes de terminar esta transmisión, me gustaría, por favor, que nos des una palabra poderosa, así de ánimo a todas las mujeres que te están viendo ahora y que se conectarán después por el tema de horarios, que nos mirarán después, porque esta entrevista queda en Renace, en la página, y la pueden seguir compartiendo, por favor, porque es importante compartir esto tan bueno que estamos teniendo la oportunidad hoy para ayudar, ¿no? No quedarnos con solamente nosotros, sino también sembrarlo en otras. Una palabra así, powerful. Lo que nos pasa no nos define. Lo que nos define es la manera en cómo lo manejamos y nos reponemos de él. No te sientas nunca avergonzada, no es nuestra culpa. Eh, yo lo digo así porque de verdad lo que me pasó no me define cómo lo supe manejar y cómo supe salir de la situación victoriosa. Eso es lo importante. Muchísimas gracias. Entonces, ya sabemos que esto no tiene absolutamente nada que ver con el estatus social, con nada. Eso le puede pasar a cualquiera. Les pido por favor que estén atentos este viernes a las De 7 de viernes. la noche. Uh-huh. Sí, este viernes a las 7 de la noche vamos a estar con Carmen María Montiel también en un conversatorio con mis amigas de la Fundación Ana Bella México. Vamos a estar teniendo un tiempo muy especial en donde vamos a hablar no solamente sobre lo que vivió Carmen María, sino también sobre todas las herramientas que tenemos como mujeres, como supervivientes, las redes de apoyo, todo lo que, las herramientas que tenemos ahora para poder salir de la violencia, cómo romper el silencio. Es importante el conocer, el comprender y realmente accionar de la mejor manera, como nos decía Carmen María, la estrategia, el planear y que realmente podamos tener éxito en todo lo que nosotros empecemos en este camino de salir de la violencia, ¿no? Y que se puede, porque somos mujeres que vivimos esto, pero logramos salir adelante y ahora estamos usando estos testimonios en positivo para poder ayudar a otras mujeres que lo necesitan. Por favor, no se queden con esto, compártanlo y ya estén atentas a la publicación en las redes sociales de nosotras para poder compartirlo también. Te doy las gracias, Carmen María. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por ese libro tremendo que me muero de ganas de leer. Gracias por atreverte a romper el silencio, porque ese atrevimiento tuyo, esa convicción tuya hoy es la siembra para que muchas mujeres cosechen su libertad. Estoy segura de que va a ser de bendición y que ya es de bendición para muchas que te van a escuchar y que te van a leer. Espero que vendas muchísimas copias de ese libro y que de verdad
traiga mucho fruto para la gente que lo tenga. De verdad que Gracias. sí, estoy muy agradecida. Les doy las gracias a todas las que se conectaron hoy. Por favor, compártanla. Nos vemos el próximo miércoles y este viernes no se pierdan el conversatorio, que ya lo verán, lo vamos a transmitir por Facebook Live también. Entonces, un besote, muchísimas gracias. Un Que beso, gracias a descansen, ti y un a todas besote ustedes. enorme, un beso para Nos vemos vosotros el también. viernes. Nos vemos el viernes, Carmencita. Que Dios te bendiga mucho. Un beso, buenas noches. Bye. Bye.